La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno y bienvenidos otra vez a Neuroeducación. En esta ocasión les voy a seguir hablando sobre mitos sobre el cerebro. Voy a hablarles de los mitos acerca de la estructura del cerebro. En mi programa pasado les había dicho que los mitos específicos del cerebro se llaman neuromitos. Y son muy importantes entenderlos, pues porque esto le compete a todos los educadores y a todos los aprendices, es decir, a todos nosotros. Yo les había dicho que nuestro cerebro pues tiene dos hemisferios, tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y hasta cierto momento se creía que el hemisferio derecho era la parte creativa y la parte, o el hemisferio izquierdo, la parte más como racional, matemática, lógica, ¿sí? Entonces llegó un momento en que se empezó a diferenciar ciertos campos de estudio con ciertas partes del cerebro. Entonces, de los neuromitos que les voy a hablar hoy en día están más relacionados con precisamente el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. Entonces, este primer mito del que les voy a hablar dice que estos dos hemisferios tienen sistemas separados para el aprendizaje, es decir, el hemisferio derecho aprende unas cosas y el hemisferio izquierdo aprende otras cosas. Pues esto se ha desmitificado y se ha encontrado que realmente el cerebro es un sistema complejo, es una red compleja en donde diferentes partes del cerebro como que se conectan. Y claro, digamos que en esa conexión hay ciertos lugares donde como ciertos núcleos de información, donde como que se activan. Para poderlo entender, imaginémonos los aeropuertos. Hay ciertos aeropuertos en donde llegan la mayoría de vuelos y de ahí hacen las conexiones, las diferentes escalas se hacen en esos aeropuertos. Digamos que técnicamente los llaman como los hubs, HV, en donde obligatoriamente hay que llegar allí para poder hacer una conexión a otro lugar. Entonces, más o menos así funciona con la red neuronal. Claro, sí, en cada hemisferio hay esos centros, ¿sí?, muy activos, pero no significa que exclusivamente un tipo de competencia o aprendizaje sucede allí. Entonces, este mito pues hay que aclararlo, es decir, que realmente toda la red es el sistema, ¿sí? No es una parte específica de una parte específica del hemisferio. También otro mito habla, y de pronto eso no es muy común en ciertos lugares, y es que se pensaba que había que hacer cierto tipo de ejercicios de coordinación para poder integrar los dos hemisferios. Y eso se ha utilizado mucho con los niños pequeños. Y eso pues también se ha desmitificado porque, como ya vemos, estamos hablando aquí ya de redes neuronales, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay, ya desaparece la creencia de que hay que integrar los dos hemisferios, ya desaparece, y más bien lo que hay que es impulsar otro tipo de ejercicios, ¿sí? Pero es para hacer
fortalece la red neuronal. O sea, son cosas totalmente diferentes. También otro mito dice que algunas personas usan más su hemisferio derecho y otras más su hemisferio izquierdo, y que las que usan más el hemisferio derecho son las más creativas, las que les gusta el arte, la música y todas esas cosas, y las que son más, digamos, lógico, matemáticas, son las que utilizan el hemisferio izquierdo. Como ustedes saben, el hemisferio derecho está encargado de la función izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo de la función derecha del cuerpo. Entonces, tal vez de ahí nació un poco como este mito. Es decir, no existe gente que funciona más con el lado derecho o gente que funciona más con el lado izquierdo. Nuestro cerebro es mucho más complejo que eso. Como les digo, nuestro cerebro es todo un sistema neuronal muy complejo, que a propósito hay un proyecto que se llama, es un proyecto en donde lo que quieren hacer es prácticamente mapear todo el circuito de neuronas del cerebro, ¿sí? Y poder distinguir todas esas rutas, esas autopistas, para poder entender cómo funciona todo el cerebro. Eso es lo que están haciendo hoy en día los neurocientíficos, que es algo pues muy ambicioso, pero eso es un proyecto que ya lleva años. Y precisamente ese nuevo paradigma está desbancando lo que conocíamos como la persona que funciona con el hemisferio derecho o la que funciona con el hemisferio izquierdo. Asimismo, hay otro mito que habla que hay una correlación entre la localización de ciertas habilidades, por ejemplo, la comprensión de lectura o, otro tipo de habilidades con una parte específica fisiológica del cerebro, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes habrán visto muchos dibujos de cerebros donde dice, esta es la parte del lenguaje, esta es la parte de las matemáticas, esta es la parte de la música, ¿sí? Por ejemplo, la parte del lenguaje habla de algo que se llama Broca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si a una persona le quitan esa parte? ¿Seguiría, digamos, desarrollando esa habilidad? Eso era lo que muchos creían antiguamente con los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos pensaban que la esquizofrenia estaba relacionada con algo en la parte frontal del cerebro y hacían lobotomías, es decir, quitaban prácticamente un pedazo del lóbulo frontal para curar la esquizofrenia. Y después se dieron cuenta de que la esquizofrenia también estaba asociada con otras partes del cerebro. Y también descubrieron, por ejemplo, que gente que puede vivir normalmente con medio cerebro. Es decir, eso de la localización también se desmitificó y obviamente pues en un contexto académico también. Entonces eso pues es una buena noticia para todas las personas que piensan que no sé, por algún accidente o algo se les atrofia alguna parte del cerebro, no pasa nada porque para eso existe la neuroplasticidad, y la neuroplasticidad es cuando si en el momento dado una parte del cerebro no funciona, ese hub o ese centro no funciona, la otra parte del cerebro va a tomar esa función. Eso es lo interesante de nuestro cerebro. Otro mito habla que, y está relacionado con lo que ya les estaba hablando, y es que se piensa que cada parte del cerebro trabaja de forma independiente casi, ¿sí? Entonces, ya lo repetí, eso no es así, todo está interconectado con todo y en el momento en que una parte se dañe, le ocurra un accidente, no pasa nada, otra parte del cerebro va a asumir esa función. Obviamente eso no va a ser de la noche a la mañana, la persona tendrá que tener un entrenamiento, una capacitación específica, pues precisamente para que la otra parte del cerebro como que se acostumbre a esa nueva función. Así como en una empresa,
Si usted está trabajando en un área y de pronto lo pasan a un área totalmente diferente, pues usted tiene que pasar por un momento de capacitación. Es decir, usted puede hacer cualquier trabajo, tienes que aprender a hacerlo y lo puede aprender. Así pasa con el cerebro y sus partes. También otro mito es que dicen, no, para tomar decisiones hay que tener cabeza fría. Es decir, tenemos que aplacar nuestras emociones, ¿sí? Digamos que en inteligencia emocional y sobre todo en la inteligencia emocional que yo enseño, se habla que es posible uno controlar hasta cierto punto las emociones, pero las emociones hacen parte fundamental de nuestro aprendizaje. Es más, gracias a las emociones aprendemos, es importante. Y hay una correlación entre emoción y la memoria, por ejemplo. Entonces, simplemente desligarlo uno con lo otro es simplemente imposible. Nosotros vamos a aprender, o sea, el cerebro está diseñado para aprender y las emociones son básicas para el aprendizaje. Simplemente hay que aprender a interpretar los episodios emocionales. Es decir, la emoción es una cuestión química del cuerpo. La interpretación es psicológica. Entonces, en mis clases de inteligencia emocional yo les enseño a mis estudiantes a reinterpretar esas emociones químicas. ¿Para qué? Para que aprendan cosas diferentes. Pero lo uno y lo otro no se puede divorciar. Asimismo, la gente piensa que los sentimientos son del corazón y el pensamiento es de la mente. Igual. En el cerebro ocurre todo, en el cerebro es donde sentimos. Claro, muchas veces se dice que en el corazón sentimos, claro, en el corazón también hay neuronas, pero esas neuronas se comunican con las neuronas del cerebro en esa red. En los intestinos también tenemos neuronas, entonces hay toda una red interesante, pero en últimas en el cerebro es donde se decodifica lo que nosotros experimentamos como el sentir. También otro mito dice que la creatividad es solamente la parte derecha de nuestro cerebro, es decir, del hemisferio derecho, y pues yo ya les había dicho que eso no es así. Sí existe ese hub o existe ese centro en donde se activa más que todo la creatividad, pero con los estudios que se han realizado se han dado cuenta de que la creatividad se puede desarrollar en cualquier parte de la red. Es decir, si usted le llegara a faltar supuestamente la parte del hemisferio derecho donde está o donde funciona la creatividad, no pasa nada porque la otra parte va a tomar esa función. Podemos ser creativos en cualquier estado. En el estado de la mente de mono que yo les había hablado también hay creatividad. O sea, en el estado de delta, de alarma, tenemos creatividad, así como en el estado de reposo o de quietud. Es decir, la creatividad es algo muy complejo que no se puede simplificar como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. También otro mito habla sobre que si tomamos, bueno, de pronto ese mito no es muy común, pero existe, que si tomamos, no sé, de 6 a 8 vasos de agua al día, eso va a hacer de que, no sé, seamos más inteligentes o que nuestro cerebro sea mejor. Pues realmente eso es otro mito. Claro, sí necesitamos agua y cada persona necesita una cantidad de agua porque digamos específica, porque cada cuerpo es diferente, ¿sí? Pero se ha encontrado que hay personas que están deshidratadas y toman agua y digamos que no les va a pasar nada en su cerebro. O sea, no se preocupen que su cerebro no se les va a achicar si están deshidratados. Y el último mito del que les voy a hablar hoy es sobre que entre más grande el cerebro, más inteligente se es, y resulta que no. Tampoco ha habido este tipo de conclusiones a nivel científico. Es decir, el cerebro, por ejemplo, del hombre, del macho, sí es un poco más grande que el de la mujer, pero realmente lo que se ha descubierto no es tanto lo grande, sino el uso. Por ejemplo, se ha descubierto que los neandertales tenían el cerebro más grande y fueron los primeros que se extinguieron y quedamos los Homo sapiens.
Entonces, realmente no es lo grande, sino como usted lo use, ¿sí? Entonces, no se preocupen si ustedes tienen un cerebro pequeñito, no se preocupen. Ustedes lo pueden usar al máximo y ser muy, muy inteligentes y hacer cosas más grandes que el que tenga un cerebro así de grandote. Bueno, pues aquí les hablé de estos mitos. En el próximo episodio les voy a seguir hablando de mitos, neuromitos sobre la estructura del cerebro. Les habló Iván Darío Moreno. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.